tardes. Primeramente a Luis Mario, una sorpresa de encontrarte en la casa del Señor. Pero el Señor es así, grande en misericordia. Bien, queridos hermanos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que han tenido ese tocar del Espíritu para estar en la casa del Señor. En esta ocasión vamos a tomar del libro de Judas. Al igual que Jacobo, este varón era uno de los medios hermanos de Jesús, quien escribió esta epístola, la cual hemos tomado del texto bíblico base para esta enseñanza. Vamos a Judas capítulo 1, versículos del 1 al 2. Está en el penúltimo libro de nuestras Sagradas Escrituras antes de Apocalipsis. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Cristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entramos en oración. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde y noche, Padre, por tu bendita misericordia, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Dios. Señor amado, yo te pongo en tus manos, Señor, en tus preciosas manos, Señor, a todos los que han venido hoy, Señor, a este templo, tu casa, Señor, casa de oración, Padre. Señor amado, también a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a ellos, Padre, también, sé tú obrando con cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Así sea. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos tomado una lectura del libro de Judas. Irónicamente, el hombre que escribió estas palabras condena muy fuertemente a los apóstatas en la Biblia. El mismo nombre del más notorio de los apóstatas, Judas Iscariote, tiene un nombre parecido al hermano medio de nuestro Señor Jesús. Estas cartas son las más cortas en el Nuevo Testamento. A menudo, queridos hermanos, y lamentablemente, son olvidadas. Pero el olvido de estas importantes cartas dice cómo el individuo, cómo el creyente, cómo el cristiano en realidad está viviendo con la doctrina de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice acerca de nosotros este comportamiento, queridos hermanos, cuando somos descuidados? Quizás somos simplemente descuidados, queridos hermanos. Pero un pensador, Gutiérrez, dijo: su negligencia refleja más la superficialidad de la generación que lo descuida, que la irrelevancia de un mensaje que esté en llamas. Quiere decir que cuando alguien habla de la palabra de Dios, y si alguien no está en la más última de las superficialidades, ese mensaje es como botar un papel en una hoguera, queridos hermanos.
Bien, queridos hermanos, los versículos que hemos tomado son solo la salutación que encontramos en el libro de Judas, la salutación de Judas, el que escribió esta epístola corta, esta carta. Dice: al siervo de Jesús y hermano de Jacob. ¿A quiénes? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y el versículo número 2 dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí este libro, hoy en esta tarde y noche, no vamos a hablar de las falsas doctrinas o falsos maestros, como estipula las Sagradas Escrituras y nos da este libro. Pero sí vamos a hablar de la parte donde dice: los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo, queridos hermanos. Entonces, metiéndonos de lleno a la santificación, es un tema muy predominante en toda la Biblia, especialmente porque es uno de los atributos de Dios. Y por cierto, mi esposa nos está dando estas enseñanzas de los atributos de Dios, que ha sido de muchas bendiciones para los que están siguiendo. Y contribuye a un llamado que Dios nos ha hecho para salir de toda inmundicia, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Como su pueblo debemos apartarnos de todo pecado y vivir santa y piadosamente en este mundo. Además, es la voluntad de Dios nuestra completa santificación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Así nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Sí, queridos hermanos, veamos entonces en detalle este tema. Tú eres llamado a tomar parte de la misma naturaleza de nuestro Señor Jesús, que es la santificación. Y para eso tenemos que entender a quién se está refiriendo Judas cuando dice: santificados en Dios Padre, en su versículo primero, como lo explicamos anteriormente. ¿Qué es santificados en Dios Padre? ¿Qué quiere decir? Una transformación radical. Las Escrituras dejan en claro: la santificación es vital para el desarrollo de la vida de un cristiano, y no cabe la menor duda, queridos hermanos, que Dios anhela que nosotros tomemos parte de ella, como leemos en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 13 al 14. Y dice: hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, queridos hermanos, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por esta razón deberíamos tomar parte en la santificación, basados también en las serias palabras que el apóstol hace en Hebreos capítulo 12 versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Son palabras duras, pero están aquí en las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué es exactamente la santificación? He tomado esta enseñanza con palabras simples para que podamos entender. No me he querido meter a vocablos griegos, a vocablos latinos. No, hermanos. Santificación es otro término de la santidad, ser santo. Pero ciertamente no nos volvemos santos de la noche a la mañana. De hecho, algo drástico tiene que ocurrir en nosotros para cambiar lo que somos por naturaleza, queridos hermanos. A lo que se le llama ser santo, así como Él es santo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al versículo 16, dice su palabra: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Cristo nuestro Señor. ¿Qué es Él? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Somos imagen y semejanza a nuestro Dios. Entonces nuestro Señor con derecho nos ruega y nos suplica que seamos santos como Él es. Queridos hermanos, es necesario una transformación radical, como les digo. Esta transformación es un proceso continuo en toda nuestra vida. A este proceso se le llama la santificación. Entonces podremos tener victoria sobre el pecado consciente. ¿Qué es un pecado consciente? Que lo hacemos con conocimiento, y le voy a un término jurídico, con dolo. Entonces dice: la vida de un cristiano comienza con la reconciliación. Si nos arrepentimos de verdad de los pecados que hemos cometido, Dios nos perdona por causa de Jesús. Es un fantástico experimentar esto, y es una gracia divina de nuestro Señor dado a los hombres. Sin embargo, luego de experimentar esto, descubrimos que seguimos siendo tentados a pecar. Pero es justamente ahí donde tengo que luchar para vencer a nuestra tentación, queridos hermanos. Por el poder del Espíritu Santo y la fidelidad en nuestras luchas, porque tenemos que demostrarle al Señor que en verdad queremos cambiar nuestra real manera de vivir, que sabemos en nuestro corazón que no le agrada al Señor, no porque nos dicen otras personas, sino porque nosotros sentimos en el fondo de nuestro corazón que no estamos agradándole al Señor. Entonces, a través de ese llamado espiritual que el Espíritu Santo en su misericordia nos hace, tenemos que ser diligentes para entregarnos no sobre los pensamientos, las actitudes y acciones que sabemos que están mal en el momento de la tentación. Leemos en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice su palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos al Señor, venimos de la oscuridad en que vivíamos para ser liberados del pecado. Fuimos trasladados a su luz preciosa, dice, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, venimos a servirle a nuestro Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación
y como fin la vida eterna. Santo es el Señor, aleluya. Entonces la victoria sobre el pecado inconsciente, hermanos, ahora el inconsciente, el que está dentro de nosotros, que muchas veces ni nos damos cuenta solo cuando ya cometimos el pecado. A medida que nos vamos presentando al servicio de Dios, nos damos cuenta de otra cosa, hermano, porque esto es un caminar, esto es un aprendizaje. En la vida del cristiano no todo es victoria, sino tropiezos, levantos, desosiegos, alegrías. Pero el buen cristiano nunca se queda tendido, perdido. No, porque tenemos un ayudador por excelencia. A medida que nos vamos presentando al servicio de Dios, nos damos cuenta de muchas cosas que, a pesar de haber sido librados del pecado, libres del pecado consciente, aún tenemos pecado en nuestra carne. Tal como el apóstol Juan menciona claramente en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuestra carne, nuestra naturaleza humana tiene la tendencia a pecar y no nos damos cuenta de esto hasta que el pecado viene en forma de tentación o cuando el Espíritu Santo nos revela. ¿Por qué? Porque así es el enemigo. Nosotros la santificación que estamos buscando, lo voy a poner de una forma gráfica, es como llevar un quintal de harina, es el peso de gloria que tenemos de nuestro Señor Jesús. Pero cuando nosotros nos desviamos de los caminos del Señor, es como que alguien en la espalda de nosotros, porque el enemigo siempre actúa por la espalda. Entonces Él nos huequea ese saco de harina y se van cayendo los granitos de arena y nosotros no nos damos cuenta hasta que llegan las consecuencias duras, viene el sufrimiento, el dolor. Pero por eso tenemos que estar atentos y no pasar por alto la maquinaria del enemigo, que es el engaño, queridos hermanos. Cometer los pecados conscientes y tener pecado en la carne, todo fruto crece de una semilla. Y para que el fruto de la santidad crezca, la semilla de nuestra propia vida, nuestra propia voluntad, tiene que ser sembrada y luego morir, queridos hermanos. Dice en su palabra en Juan 12:24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque da vida a las demás ramas, a las demás espigas, queridos hermanos. Así es. Nosotros hacemos morir las concupiscencias en nuestro cuerpo a través de Cristo, y lo que viene en nosotros son frutos buenos, queridos hermanos. El apóstol Pablo hace una fuerte y clara declaración en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Es fuerte, queridos hermanos, pero ahí está la palabra tocándonos adentro de nuestros corazones. Dice su palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren qué clase de generosidad tenemos delante de esta gloria de Dios, que es su misericordia, queridos hermanos.
odiándonos a nuestro propio yo. Déjeme decirlo, querido hermano, yo hablo por mí, yo sí me odio a mi propio yo, porque yo quisiera ser completo para mi Dios, yo quisiera ser un frasco de honra para el Señor, sin mancha, sin pecado. ¿Quién no quisiera ser? Pero aquí estoy en este mundo con ustedes, peleando mi santidad, acercándome poco a poco a los brazos de mi Señor. Odiamos nuestra propia voluntad. Si es así, entonces vamos a estar dispuestos a sembrar nuestra voluntad hasta la muerte para que una nueva vida pueda crecer, para que otra situación que viene de nuestro Señor Jesús nos traiga lo admirable para vivir en novedad de vida, queridos hermanos. Dicho en pocas palabras, victoria sobre el pecado es vencer todos los deseos pecaminosos en nuestra carne cuando son revelados en el momento de la tentación. Porque no crea que el pecado viene así y lo absorbió y usted pecó. No, eso no es así. El pecado viene, venimos maquinando, venimos pensando, lo haré, no lo haré, está ya enredado en el caldo de cultivo de la tentación. Pero cuando la tentación es más fuerte de nuestra personalidad, entonces estamos a punto de caer, queridos hermanos. Pero la tentación es revelada a través del Espíritu Santo de Dios. Esa es la ventaja, queridos hermanos, es revelada la tentación. Siempre es revelada. Tenemos que tomar en cuenta que la santificación de un discípulo no para aquí o termina. La santificación continúa con el proceso de lidiar con el pecado, que eso nos revela después de haber hecho o dicho algo malo. Este es el peso que nosotros tenemos y vulgarmente llamado, tenemos la conciencia removida, tenemos la conciencia que no nos deja dormir. A veces pensamos, no debía haber hecho esto, porque lo hice. A veces derramamos lágrimas cuando estamos en un contacto con el Señor y nos preguntamos, ¿por qué soy así? Señor mío y Dios mío. Pero ahí estamos. Ese es el sentir natural de un cristiano. Pero muchas veces sabemos que estamos haciendo mal y nos hacemos los que no sentimos nada. Ahí estamos nosotros ayudando a cauterizar nuestra conciencia. Ahí estamos en peligro, queridos hermanos, y ahí tenemos que reaccionar. ¿Cómo vamos a reaccionar? Solo hay un solo nombre dado a los hombres: Señor Jesús, ayúdame tú. Alzar nuestra vista al cielo, como los antiguos alzaron a la serpiente para no morir. Asimismo tenemos que alzar a nuestro Señor Jesús al cielo. Señor Jesús, sé mi pronto auxilio en la tribulación. Así es, queridos hermanos. Así tengamos las mejores intenciones, si dijimos, hicimos o pensamos algo malo, entonces tal pecado tiene que ser puesto en la muerte, tiene que ser juzgado. Y a través del arrepentimiento se cree la convicción de pecado. Y no piense, ¿será pecado o no será pecado? No. Cuando usted lo juzga y a través del arrepentimiento, entonces viene la convicción de pecado. Y cuando usted tiene la convicción de pecado y dice, es pecado, he pecado contra Dios,
Señor, es pecado. Yo siento que tu espíritu me dice es pecado. ¿Qué es confesar? Decir lo mismo, decir sí, Señor, es pecado, perdóname, Señor. Esa es la manera de actuar del verdadero cristiano que está en lucha, y es una lucha para largo, hermano. El pecado que nos asedia ahora está escrito en Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Teniendo esta lámpara a mis pies y la palabra del Señor siendo nuestra lumbrera a nuestro camino, tenemos el pretexto de decir soy un pecador. No, queridos hermanos, en la luz de la palabra de Dios y por medio de la ayuda del Espíritu Santo podemos ver más del pecado en nuestra naturaleza y combatirlo. Sí, queridos hermanos, aun cuando nos propusimos hacer el bien o ayudar a alguien, puede salir algo malo, que está fuera de tono, duro en palabras, poco agradable, comentarios sin sentido, etcétera. Tantas cosas que el enemigo puede entrar de alguna manera. Hicimos lo que odiamos, pero lo vivimos hasta después de hacerlo, queridos hermanos. Estas son las obras a las que Pablo se refiere en Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, pero cuando hay una mentalidad de cambio, un deseo de cambiar nuestras vidas, queridos hermanos. Las obras de la carne, las obras del cuerpo, dice, pero si andamos en la luz, como esta luz es la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así lo dice en 1 de Juan, capítulo 1, 7. Si andamos, dice, en luz, como dije anteriormente, Él es nuestra lumbrera. ¿Cómo vamos a esconder nuestro pecado teniendo una lumbrera de esa clase, queridos hermanos? Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está el abrazo del Señor, con su misericordia, con su sangre, con precio de sangre para cada uno de nosotros. Poco a poco andando en la luz, queridos hermanos, estando de acuerdo con el juicio de Dios sobre mi pecado y siendo obediente, llevando a la muerte lo que Él me revela. Cuando somos obedientes, cuando el Espíritu ha decretado su sentencia dentro de nuestro corazón, a nuestro andar, a nuestro caminar, y estamos de acuerdo con la sentencia del Espíritu Santo, entonces viene la declaración: sí, soy pecador, perdóname, Señor. Y tenemos esa oportunidad de estar en la presencia del Señor. El pecado entonces es limpiado, y las virtudes de Cristo, su vida, sus cualidades pueden crecer en mí para ser transformado más y más conforme a su imagen, queridos hermanos. Esta es una increíble y verdadera esperanza para todos los cristianos que quieren ser transformados, para todos esos cristianos que quieren saltar a la palestra
para ser verdaderos hijos de Dios, una nueva naturaleza, las virtudes de Cristo en cada uno de nosotros. Por medio de esta transformación, nuestra naturaleza humana y todas sus horribles tendencias se vuelven santas, queridos hermanos. Esa es la mejor experiencia recibida por el Espíritu Santo. Hay muchos testimonios de cristianos que antes eran gente, podríamos decir, horrorosas, pero han sido topados por el poder del Espíritu Santo, y vean qué gente para más buena, gente noble, topada, transformada, dado un nuevo nombre, ropas nuevas. Eso es lo que hace el Señor, y a eso tenemos que buscar, inclinar nuestra cerviz a las cosas de Dios. Pues la esperanza del Evangelio es clara. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para una herencia incorruptible, hermanos. O sea, todo lo que se corrompe es quitado, todo lo movible se quita para ser transformado en inconmovible, queridos hermanos. Incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para todos vosotros y para mí. Gloria a Dios santo. Mire cómo es. Dios está sumamente interesado en ayudar y andar por el camino de la santificación. Pero a nosotros nos toca querer y conocer que necesitamos ayuda para eso. Después tenemos que andar en obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo en fe, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto lo tenemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Mire, hasta el día de Jesucristo. O sea, vamos a estar preparados cuando nuestro Señor Jesús sea visto en las nubes, queridos hermanos. Yéndonos a nuestra segunda parte de nuestro texto base en Judas capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice: ahora guardaos en Jesucristo. Ya hemos visto a los llamados santificados en Dios Padre. Ya hemos visto lo que es la santificación. Ahora la segunda parte de nuestro versículo dice: guardaos en Jesucristo. ¿Qué quiere decir guardados, hermanos? Si dice en Jesucristo, quiere decir que Él es el que nos va a hacer esto. Dice: guardados en Jesucristo, quiere decir custodiar, cuidar, vigilar, preservar, proteger, defender. ¿Por quién? Por Cristo. Vigilar, ¿por quién? Por Cristo. Mantener, ¿por quién? Por Cristo. Retener, ¿por quién? Por Cristo. Observar y cumplir, obedecer, acatar, respetar. Esto también quiere decir guardados en Cristo. Queridos hermanos, déjenme decirle, toda la Escritura confirma la seguridad del creyente. Nuestra seguridad de salvación es eterna y permanente, porque es Dios
quien ha hecho esas promesas. Yo no he hecho nada, no ha hecho ni los apóstoles. Dios es el que ha hecho estas promesas. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, queridos hermanos. Entonces vamos a la palabra para que vean qué quiere decir guardados en Cristo. En Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esa paz que viene de Él, que no se compra con todo el oro del mundo, queridos hermanos. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea que guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperándole a Él. Esa es la preparación de la iglesia, esperar al novio. En Primera de Juan 5:18 dice su palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice? No lo toque, hermano. Entonces el enemigo no se puede atrever a tocarlo a usted, porque usted está guardado de Dios, porque ha sido puesto usted en las manos del poderoso. Entonces las recompensas vienen del versículo 2. Por favor, vámonos a nuestro texto base. Entonces las recompensas vienen del versículo 2. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Mire esa gracia de Dios. Hemos visto qué es la santidad de Dios, cómo el Señor a nosotros nos cuida y nos gobierna. Y eso que solo hemos visto, el saludo de Judas, no nos hemos ido más, hemos visto el versículo 1 y 2. Qué grandes cosas, qué perlas que tenemos en nuestras sagradas escrituras, si nosotros y nuestro corazón estamos dispuestos a ver. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amantísimo Señor y Padre, hemos predicado tu palabra, Señor, y solo hemos predicado el saludo de Judas, Padre. Señor amado, Dios eterno, lo que nos quieres entregar en tu misericordia es grande. Nuestra mente es finita, Señor, pero ahí está tu regalo, Señor, dándonos a cada uno, Padre, esas dádivas que vienen de ti, Señor, para entender tus sagradas escrituras y amarte a ti por lo que tú eres, el Dios de los cristianos. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor. Amén.